Hola, muy buenas de nuevo. Y aquí estamos, continuamos avanzando en estas masterclass que espero que al menos estéis disfrutando de ella. Voluntad e intención, estoy poniendo todo lo que puedo. Creo que estoy siendo lo más transparente y lo más comunicativo posible, ¿no? Y empezamos y continuamos avanzando y pasando ya el Ecuador, ¿no? Ya estamos por la clase número 7. Ya hemos pasado, bueno, una serie de episodios, de pasos, ¿no? Y entramos en lo que avanzaba el otro día, llamamos la negociación. Una vez que ya hemos el seguimiento en bruto, el seguimiento en neto, los elegidos, los perfiles, una vez que ya hemos decidido qué jugador vamos a comprar, viene la posibilidad de traerlo. Lo mejor, es el fruto del trabajo de todo un año. Es como... Y permitirme, ¿no? Es como el nacimiento de un hijo. El hijo que hemos ido queriendo y construyendo poco a poco durante el año. Para ello, es importante acordarnos del principio. Modelo mixto. 3 pilares. Entrenador, perfil, scouting por parte de la dirección deportiva y la parcela económica por parte del presidente y consejo de administración. Pues aquí llamamos a la puerta del presidente, llamamos a la puerta del consejo de administración y decimos, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Cuál es nuestro presupuesto? ¿Cuál es nuestro budget? Y a partir de ahí empezamos a invertir, empezamos a decidir qué capacidad económica tenemos para contratar a un jugador. Antes de entrar en la negociación, que ya os digo que no voy a dar ninguna masterclass de negociación, de cómo hay que... No, eso hay un montón de cursos, de máster, de dirección de empresa, de cómo gestionar una negociación. Yo voy a dar consejos muy básicos, pequeños, de mi experiencia durante tantos años como director deportivo. Pero antes de eso, me gustaría definir de manera muy sencilla algunos conceptos que son importantes a la hora de cuando se habla de contratar a un jugador, ¿no? Que a veces están en una nebulosa y desde mi humilde opinión, que evidentemente no es un experto en la materia, porque no soy director financiero ni soy un experto en números, estudié letras, estudié derecho, pero sí, hombre, creo que algunos conceptos de andar por casa os puedo dar, ¿no? Primero de todo, el más sencillo, el precio de un jugador. Bueno, pues el precio de un jugador es lo que tú pagas al jugador cuando lo compra. Evidentemente, cuando viene libre, pues ese precio no existe, pero cuando tú compras a un jugador y le pagas al Eibar X millones de euros para comprar a Joan Jordán, pues ese es el precio del jugador. El coste total es distinto, que es el precio más todos los salarios que el jugador va a ganar durante los años de contrato. Imaginaros que compramos un jugador y lo pagamos a 10 millones de euros. Y el jugador va a ganar 2 millones de euros. Por 5 años de contrato son 10, por tanto el coste total serían 20, los 10 del precio más los 10 millones de salarios acumulados del jugador. Por lo tanto, primero dos conceptos, muy sencillos. El precio, lo que pagas, el coste total es el precio más todos los salarios de los años de contrato del jugador. Luego hemos hablado del coste total, está el coste anual, es decir, cuánto va en balance de cada jugador. Aquí hay que pararnos un momento y hablar de dos conceptos que son importantes a la hora de definir el coste anual. Uno es el salario, es decir, las cantidades fijas y variables que el jugador percibe, y otro es la amortización. ¿Qué es la amortización? La amortización es algo muy sencillo, por explicarlo con pocas palabras. Es el precio del jugador dividido entre los años de contrato. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que compramos un jugador por 5 millones de euros y le hacemos 5 años de contrato. ¿Cuál es la amortización anual del jugador? 1 millón de euros. ¿Cuál es el coste anual del jugador? Como he dicho anteriormente, el salario, seguimos con el mismo ejemplo. Imaginaros que el jugador gana 1 millón de euros más la amortización, que como hemos dicho, si cuesta 5 millones de euros de precio entre 5 años de contrato es 1 millón. Por tanto, el coste anual del jugador son 2 millones. 1 millón de salario más 1 millón de amortización. Sencillísimo. Coste anual del jugador. Salario más amortización. Y luego hay un concepto que también me gustaría explicar, que es el famoso concepto de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Que a veces la entendemos más porque pensamos que es, oye, el valor del precio del jugador en relación con el valor de venta. Es decir, ¿cuánto hemos vendido el jugador? Por 20. Si el jugador nos costó 10, hay 10 millones de plusvalía. No, craso error. No va por ahí los tiros. La plusvalía es el valor de venta del jugador menos el valor neto contable del jugador. Y me diréis, ¿y eso valor neto contable qué es, Monchi?
muy sencillo. El valor neto de contable es el precio de adquisición del jugador menos los años amortizados. Es decir, si ponemos el ejemplo del jugador de 5 millones de euros, si le hacemos 5 años de contrato, hemos dicho que cada año de amortización es 1 millón. Por tanto, si al jugador lo vendemos en el tercer año, es decir, si han pasado 2 años, habrá amortizado primer año 1 millón, segundo año otro millón, con lo cual en ese momento el valor neto del contable del jugador serían 5, el precio, menos 2 millones de amortización, con lo cual el valor neto del jugador serían 3. Si lo vendemos por 8, la plusvalía serían 5 y no 3, no 8 menos 5, sino 8 menos 3, que es el valor neto contable. Esto es igual de sencillo. Aquí empezaré a entender que a veces, y yo lo pongo muchas veces de ejemplo, puede pasar que un jugador que cueste 2 tenga un valor, que su precio sea 2, tenga un valor absoluto mayor sí, que uno que cueste 4. ¿Por qué? Porque el salario es más alto, entonces la suma hace que... Ya empezaréis a hacer vosotros, y os pido que hagáis muchos ejemplos con todos estos conceptos. Precio, coste total, precio más salarios totales, coste anual, salario más amortización, plusvalía, diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable. ¿Cuál es el valor neto contable? El precio del jugador menos los años que vas amortizando. Que acordaros que la amortización es el precio dividido entre los años de contrato. No he querido dar ninguna masterclass. Seguro que habrá alguno que me quiera criticar o que dirá que, oye, no, es muy sencillo. Son datos para andar por casa. Evidentemente podríamos entrar en muchos vericuetos, pero yo creo que como concepto general no está mal. Y entramos a la negociación. Y lo he dicho, lo he intentado insinuar antes. No soy un buen negociador. No soy un buen negociador. Creo que me falta quizás, posiblemente, un poco más de frialdad. Yo soy una persona muy sensible, pero evidentemente en 20 años de negociación algo he aprendido. Pero no voy por ahí. Os voy a dar 2 conceptos, 2 consejos. Solo 2, no más, de verdad, no más, porque cada uno seguro que dentro de sí tiene un negociador. Yo os doy 2 consejos que a mí me han servido siempre. Uno, ya lo adelanté en la última clase. No ir nunca a negociar con la espada de Damocles clavada aquí. No ir nunca a negociar entre la espada y la pared. ¿Qué significa eso? Ir siempre con alternativas. Ir siempre con opciones. Porque si no, lo que provoca el no ir con opciones o no ir con alternativas es pagar un sobreprecio. Porque estás desesperado, estás sin ningún tipo de opciones de alternativa y pagas más por lo que tú pensabas que iba a pagar. Por tanto, primer consejo, muy sencillo, que a veces decís, oye, Monchi, para eso te estamos escuchando, es muy fácil. Yo os puedo poner ejemplos en los que he pecado de eso, por desesperación, por ir a última hora, por improvisar, y siempre ha habido un mal sabor de boca, ha habido una mala sensación en esa negociación. Y al contrario, cuando he dicho, oye, que mi oferta es esta, que si no me voy por el siguiente de la lista, porque para eso tenemos una lista, que ha pasado tanto filtro, que además ha estado supervisada y avisada por el entrenador, porque reúne el perfil que él quería. Oye, que no, que mi precio es este, que si no me lo pagas, hasta luego, que si no me lo compras, hasta luego. Punto, no hay más. Tú te vuelcas, pero siempre con un límite. Ese límite lo tienes que tener tú en la cabeza. Tienes que saber, por lo menos, insinuar o intuir cuánto es el coste del jugador, cuánto es lo máximo que tú quieres pagar. Y si no, al siguiente de la lista. Y os puedo poner muchos ejemplos de segundo de la lista que han salido magníficos. Keita, Kanté, Luis Fabiano, bueno, hay muchos, ¿no? Por tanto, primer consejo, tener siempre alternativas. Segundo consejo, también muy sencillo, maximizar beneficios propios sin abusar de la parte contraria. Yo aprendí cuando empezaba en esto, lo dijo uno de mis maestros, que no hay un buen acuerdo cuando no están contentas todas las partes, ya sean 2, ya sean 3. Es importante que cuando uno firma, da la mano o firma un documento, las partes que han estado, que han intentado llegar a un acuerdo, que han estado inmersas en esa negociación, todas se vayan satisfechas, todas se vayan contentas. ¿Por qué? Porque esto gira y da muchas vueltas. Y hoy yo estoy en esta posición y mañana estoy en aquella. Y donde hoy yo me creía fuerte, mañana soy más débil. Y así, si tú eres capaz de transmitir, de perdurar, de convencer, de transmitir, como he dicho anteriormente, a la otra parte,
o a las otras partes que el acuerdo es bueno para todos, seguro que si en el futuro te lo encuentras en el camino, encontrarás un aliado más que un contrario. Yo os pongo un ejemplo muy rápido. Yo hace unos años fui a negociar con un club inglés por un jugador que yo quería. La otra parte, la persona que negoció conmigo era top. Yo era un aprendiz en aquel momento. En aquella negociación yo tenía la sensación de haber sido goleado por 20-0, de haber estado totalmente vapuleado. Tenía esa sensación, me fui con la sensación de decir, han abusado de mí, entre comillas. Al cabo del tiempo, las tornas cambiaron. Y con esa misma persona, con ese mismo club, volvimos a negociar. La posición mía era mucho más dominante. Yo no soy rencoroso. Me olvidé de lo que pasó. Intenté olvidarme de lo que pasó. Evidentemente, porque lo primero es defender los intereses de tu club. Pero tenía ese resquemor, tenía ese ardor por dentro de lo que me había pasado. Evidentemente no lo utilicé, pero se queda ahí un poco de rescoldo. Por tanto, para evitar eso, defendiendo como primer objetivo los intereses de tu club, que son los primeros que hay uno que defender, intentar también que la parte contraria, ya sea un club, ya sea el jugador, interprete que tú has defendido tus intereses pero no has abusado de tu posición. Porque a veces hay una cierta información, hay información que te llega, que el jugador tiene una cláusula pequeña, que ha discutido con el entrenador, que le queda un año de contrato, X. Hay muchas cosas que te sirven para tener ventaja, pero no para abusar. Deja siempre una puerta abierta, deja que el otro respire, deja que el otro se sienta cómodo y a partir de ahí defiende tus intereses. 2 consejos, no hay más. Primero, no ir con la espada de Damocles clavada, ir siempre con alternativas, ir siempre con opciones. Segundo, maximizar tu posición, pero sin abusar de la parte contraria. Intentar que cuando se cierre el acuerdo, todos estemos satisfechos. Mantener las buenas relaciones por lo que pueda pasar en el futuro. Por tanto, ya hemos comprado al jugador, ya tenemos al jugador aquí. Hemos llegado a un acuerdo, nos hemos dado la mano, hemos firmado un documento y el jugador está aquí. Y ahora viene lo que veremos en el próximo capítulo, que a mí me encanta, porque ya no hablamos de futbolistas. Acordaros, en el próximo capítulo hablaremos de la persona. Nos olvidaremos del balón e iremos al corazón, a la cabeza de la persona, no del futbolista. ¿Para qué? Para intentar que sea aún mejor futbolista que el que hemos visto, que el que hemos seguido, del que hemos informado. Vamos a trabajar sobre la persona, vamos a conocer a la persona, vamos a ayudar a la persona para que sea mejor futbolista. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuidaros. Un abrazo muy grande.